Saludos, bendiciones. Le damos gracias al Señor, a nuestro Dios Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Desde RD, su hermano y amigo Eli Zarzuela, para compartir la reflexión de la palabra de Dios. En la segunda parte del mensaje, la oración, el poder de la oración. Y vamos a poner una alabanza respecto a este tema, para glorificar al Señor. Cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Agradecemos a Dios, bendecimos su nombre, el poder de la oración. Cuando oramos, cuando clamamos a Él, aunque las fuerzas del mal quieran destruirte, no podrán. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo cuando tú estés con Él. Él te fortalece en medio de la tribulación. El Señor es que nos da la fortaleza cuando clamamos, cuando venimos a Él en medio de la tribulación, de las vicisitudes, de las aflicciones. Nunca deje de clamar. Las fuerzas del mal, no hay poder espiritual ni humano que pueda detenerte cuando estás haciendo la voluntad de Jesús. Él te fortalece. Por eso Jesús dijo: orad en todo tiempo para que no caigáis en tentación. Jesús oraba en cada momento, en cada trayectoria, en cada mover de su vida. Se mantenía clamando a su Padre. Ejemplo nos dejó para clamar, para hacer la voluntad del Padre. Jesús, en su tiempo de su carne, dice la Biblia que Él hacía peticiones y ruegos a aquel que podía salvarle. En sus días de su carne se humilló a lo sumo, vino a la tierra, se despojó de lo imaginable, de lo más sublime, de lo más alto. Siendo Dios, vino a encarnarse sin pecado y sin mancha. Vino a mostrarnos que se puede, y todo lo hizo a través de la comunicación con su Padre, una vida íntima. Y por eso en esta hora agradecemos a Dios, alabamos y bendecimos, y pedimos que Él tome el control de esta reflexión, que nos ayude a entender el poder que tiene la oración y que podamos hacer uso de la misma, las condiciones que Dios pone para que esa oración sea efectiva y que la oración del justo pueda mucho. Vamos a estudiar esas condiciones una a continuación. Le pedimos al Señor que derribe las cadenas, que traiga refrigerio al que esté abatido, el que está afligido, el que tiene situaciones difíciles, que no encuentra salida, que tiene problemas de enfermedad. Que Dios esté pasando su mano poderosa, que esté derribando toda acechanza del maligno, y que su poder se imponga. Que la fe, como dice la palabra de Dios, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Transmite fe, transfiere fe al que la necesita, Señor, en esa enfermedad que esté pasando. Por amor a Jesucristo, manifiesta tu poder. Si en algo hemos faltado, perdónanos.
Lávanos más y más y ayúdanos a entender los propósitos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor y enseguida la lectura de la palabra de Dios. Previamente recordamos la cita bíblica que hemos tomado como base, la cual se encuentra en Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5. Jesús habla acerca de la oración. Entre tantas cosas, Jesús habla acerca de la oración. Y en Lucas, los discípulos habían pedido al Señor: enséñanos a orar como los discípulos de Juan. Dijeron los discípulos a Jesús. Y inmediatamente Jesús empieza a enseñar a orar. Mateo 6, versículo 5. Y una de las características que estábamos hablando, que Dios reprueba en la oración, es usar vana palabrería, como los hipócritas, que creen que van a ser escuchados que oran para ser vistos por los hombres y creen que por eso van a ser escuchados por Dios. Y Jesús los reprende fuertemente, dice que no sean como ellos, que cuando ore, entra a tu aposento y que lo haga en secreto, para así ser recompensado en público. Y dice que no use vana palabrería como los gentiles, que piensan que porque esas personas que usan muchas palabras y creen que por esas palabras sofisticadas, modernas, con mucho tecnicismo, piensan que por eso van a ser escuchados. Y dice la Biblia que no, en Mateo 6, su versículo 7 en adelante. Y Él las da un modelo a seguir para orar. Y hablaban en ese momento del Padre Nuestro. Y dice: venga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habla de un reconocimiento al único Dios y poderoso. Habla de una exaltación. Habla de un engrandecimiento. Habla de una humillación. De reconocer que nosotros somos polvo y que Dios es nuestro Padre. Y como dice la Biblia: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Le dijo el Señor en un momento dado al pueblo de Israel en el libro de Malaquía. Y dice aquí: y el pan nuestro de cada día danos hoy. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, debemos clamar por el pan, por el sustento físico, pero primordialmente el pan de la palabra de Dios, que pueda llegarnos a nuestra vida y que pueda ser el sostén de cada día. Debemos pedirle a Dios sabiduría y conocimiento y tener estas sagradas escrituras como base para conocer más a nuestro Padre. Un hijo no puede tener confianza en su padre si no mantiene una conversación adecuada. De ahí que reconocer que Él es nuestro Padre exige, demanda que nosotros seamos los hijos adecuados. Y para esto, la palabra dice en Juan capítulo 8 que lo que son de Dios, su palabra escuchan. Y el Señor en ese momento, en capítulo 8, versículo 32 en adelante, reprendió fuertemente a los judíos que habían querido en Jesús, porque querían justificarse que ellos eran hijos de Abraham y por lo tanto eran hijos de Dios. Y Jesús les dijo: no, ustedes son vuestros hijos de vuestro padre el diablo, porque quieren hacer los deseos del mismo, quieren mantenerse en una vida de pecado, y Jesús los reprendió. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. En Juan 8:32 te invito a leerlo y a escudriñar la palabra para que puedas entender más. Y siguiendo la lectura aquí en Mateo 6, dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es un camino de doble dirección. Debemos perdonar, como también nos perdonan a nosotros. Perdona nuestra deuda. Debemos pedirle a Dios que perdone nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a otros. Es un camino que para que Dios te perdone, debemos perdonar. Y dice: y no nos meta en tentación. Decíamos en ese momento dado que hay un error de traducción.
Es más bien, no permita que caigamos en tentación. Y dice, porque tuyo es el reino, el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. También reconoce a Dios, su poderío. Empieza con un reconocimiento, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza a engrandecer a Dios y a decir que Él es santo. Pero también Él dice, sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto, sean perfectos como yo soy perfecto. Él habla de un apartamiento del mal, de un reconocimiento de que si servimos a Él, debemos andar como Él anduvo. Primera de Juan habla de esto. El que dice que le ama debe andar como Él anduvo. El que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Y finaliza ese Padre Nuestro diciendo, porque tuyo es el reino, el poder, la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La oración hacia Dios implica una exaltación a Él. Más que pedir por nuestras necesidades físicas, el modelo de oración es buscar lo espiritual primeramente. El reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Habla también aquí. Es decir, que Jesús nos ordena a atesorar en el reino de los cielos más que hacer tesoro aquí en la tierra. Porque aquí mina, aquí hay ladrones, aquí esto es demasiado corruptible. Nos ordena hacer tesoro en el cielo. Dice, porque si perdonamos a los hombres nuestras ofensas, también vuestro Padre nos perdonará. La oración demanda de un perdón hacia nuestros pares, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Y Él aquí en el Sermón del Monte habla de amar a los enemigos. Está en el capítulo 5, versículo 38. La misma trayectoria, el mismo sermón de Jesús, que tiene 2 capítulos, 5, 6 y 7. Hace casi 2000 años, dio toda una enseñanza de cómo debe andar el que teme, el que sirve a Dios. Y una de ellas es amar a nuestros enemigos. En la carne, para el mundo, esto es algo ilógico y algo que no se entiende. Pero la Biblia habla en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu, que por lo tanto es necesario que el que le busque en espíritu y en verdad. Es decir, que el que le busque a Él debe de entender que el amor hacia el enemigo es algo normal, como el Padre que hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Así mismo Él exige de sus hijos que seamos entendibles en esta parte. Y dice aquí la Biblia que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Es decir, que un elemento fundamental en la oración, cuando oremos, no debe haber raíz de amargura, no debe haber en nuestra vida falta de perdón, no debe haber en nuestra vida ninguna cosa que pueda estorbar esa comunicación, esa fluidez, esa vía, esa confianza hacia Dios. Y vamos a seguir en esta segunda parte. Vamos a tomar al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, el cual habla aquí de Salomón, quien Dios le dijo, construye un templo. Hace más de 2000, hace casi 13,000 años, le pidió a Salomón esto, rey de Israel, que le construyera un templo. Y él construye el templo. Y dice la Biblia en segunda de Crónicas 7:11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Unos elementos fundamentales a la hora de orar
Aquí el Señor le dice a Salomón: yo he escuchado tu oración. Cuando terminaste mi casa y terminaste tu casa como rey, yo escuché tu oración. Dice la Biblia así, habla de que él iba a escuchar a su pueblo, pero hay unas condiciones, y una de ellas es humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice la Biblia que Dios da gracia al humilde y ve de lejos al soberbio, al orgulloso. Habrá mucha jactancia, mucho orgullo en el ser humano hoy en día. Usted ve cómo anda la gente en la calle, con un orgullo, con una soberbia, con una altivez, con una prepotencia, como que se están llevando el mundo por delante, como que ellos son los únicos en esta tierra, y ofenden, agravian al otro, le expresan palabras delante de Dios con una soberbia. Han sacado a Dios de sus vidas y como consecuencia quieren que Dios lo escuche, cuando en su vida no habita Dios. Él pide al ser humano que se humille. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, es reconocer nuestra condición, que somos polvo y que Él es nuestro creador, para invocar a Dios. Y dice: y oraren y buscar en mi rostro. Es decir, esa oración debe entenderse como una comunicación en el que usted va humillado a invocar el nombre de Dios y se convirtiere de sus malos caminos. Aquí habla de una actitud, de un arrepentimiento, de limpiar nuestra vida. La Biblia dice, Jesús hablando al pueblo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Habla aquí de despejar, de limpiar nuestra vida, de vestirnos como santo y agradable delante de Dios. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto habla de un ejemplo, de un modelo a seguir, de una persona que ha confiado y ha creído en Jesús. Él no oye al impío, pero si alguno se arrepiente, dice la Biblia, Él escucha. Es decir, que un Dios tan santo y tan grande y tan sublime, en un momento dado el profeta Isaías, capítulo 6, habla que vio a este Dios cubierto con serafines, el cual cubrían su rostro, y que Él, dice la Biblia: ay de mí que soy pecador. Entendió que era un hombre pecador y Dios tuvo que limpiar sus pecados para poder Él escuchar la voz de Dios. Significa esto que Dios nos manda a limpiar nuestras vidas cada vez que queramos invocar el nombre de Dios. Él nos ordena venir a Él humillado delante de Él. Venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Y dice: y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, que previamente debemos de humillarnos, debemos de invocar el nombre luego de Dios en oración, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos. Como conclusión, Él nos escuchará. Jesús dijo en una parábola del fariseo y el publicano. El publicano se creía muy alto, muy jactancioso, muy orgulloso. Y cuando vio a aquel hombre orando, aquel publicano, dijo: Señor, doy gracias. Algunos que querían exaltarse a sí mismo, dice la Biblia, le dijo a Dios: doy gracias que no soy como aquel. Habrá hoy muchos religiosos que se creen los últimos, que menosprecian al otro, que se creen más santos que los demás.
Habrá de esto dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en toda la parte, que quieren humillar al otro y creen que están más cerca de Dios que los demás. Esto está condenado por Dios. Y tanta gente que están decretando, proclamando, cuando Dios ordena es en súplica y ruego. Es humillado delante de Él. Es sin jactancia, es sin soberbia. Y dice esta parábola citada por Jesús, que decía: yo ayuno, doy lo que tengo al necesitado y que esto y que no soy como el otro. Dice la Biblia que el publicano solo decía: sé propicio por mí a este pecador. Se humillaba delante de Dios. Y dice que fue escuchado, mas el fariseo, que era el que conocía la ley de Dios, fue humillado, mientras que aquel fue exaltado. Debemos tener cuidado como oramos delante de Dios. Hay otro elemento importante que la Biblia menciona para ser escuchado delante de Él. Y ese elemento se encuentra en Juan, que habla de que debemos permanecer firme en la palabra de Dios para poder invocar el nombre de Jesús y ser escuchado. Debemos de escudriñar la Biblia, que es la que nos muestra cómo orar. Esto no puede ser obviado ni ignorado. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, que debemos permanecer. Habla de una constancia, de una firmeza, de un estatus. Habla de una perseverancia, una continuidad en Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras, esta palabra que Él dejó, no fábula, no cuento, no historieta, no el mensaje que te puede dejar el evangelista, el predicador, más bien la palabra de Dios, no puedes cambiarla. Debemos de escudriñarla, porque así podemos ser escuchados por Dios. Y la Biblia nos muestra, nos enseña a venir humillado delante de Él. Y dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en vosotros, es un camino de doble vía. Nosotros en Él y Él en vosotros. ¿Cuánta gente andan por ahí que dicen que Cristo está con ellos, pero ellos no están con Cristo? O viceversa. Ellos dicen que están con Cristo y Cristo no está con ellos. En aquel tiempo muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos un milagro, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él le dirá: apartado de mí, malditos hacedores de maldad. Entonces estas son las condiciones para entender que Él escucha cuando nosotros, como hijos, venimos delante de Él en obediencia, en humillado, en actitud, limpiando nuestros caminos mediante la sangre de Cristo. No nuestras obras humanas, porque Él la considera como trapo de inmundicia. Más bien es la gracia de Cristo en nuestra vida que pueden hacernos aceptos delante de Él. Jesús, el sumo sacerdote, como decíamos en ese entonces, Él es quien interviene por nosotros. Él es el mediador del nuevo pacto. Antes, en la antigüedad en hebreo, los hebreos eran personas en el cual iban delante del sacerdote para ser escuchados por Dios. Hoy en día Jesús, hace 2000 años, fue constituido como sumo sacerdote y presentó una ofrenda para siempre, el cual para nosotros es un gozo, es una alegría entender que Él nos redimió, pagó un precio. El velo se rompió, se partió cuando estaba en la cruz y dio apertura para que nosotros lleguemos a Él. Y nos dio como río de agua viva por nuestro interior mediante su Espíritu Santo. Él nos da las palabras que deseamos, la adecuada delante de Él. Esa es otra
de las herramientas que debemos buscar en Dios. El Espíritu Santo que fluye en nuestra vida y que nos dé la palabra adecuada para que podamos venir delante de Él y pueda ser aceptado la oración mediante el Espíritu Santo. Debemos clamar que siempre esté en nuestra vida. Él es nuestro consolador para venir con gemido indecible delante de Él. Debemos seguir clamando el poder de la oración que Él nos dejó. Debemos seguir haciendo uso del mismo. Orad en todo tiempo, sin desmayar. Y habla en Santiago que pedimos mal porque queremos gastar en nuestros deleites carnales y por eso la oración es estorbada. También habla cuando ofendemos a los demás y queremos venir delante de Dios. Nos habla que debemos de perdonar primero. Todos estos elementos son fundamentales a la hora de venir a orar delante de Dios. El poder de la oración. Bendiciones.